Un saludo en el nombre del Señor desde este hermoso edificio, este templo, esta iglesia, San Roberto Bellarmino, en la ciudad de Miami. Hoy tengo como invitado a alguien muy entrañable para mí. Es el señor William Ferguson Brown, conocido por todos ustedes como Bill Brown. No va a hablar en inglés, no se preocupen, porque yo sé que se han quedado todos despistados con William Ferguson Brown, ahora Bill Brown. No, él es cubano y es mi consuegro. Así que hoy estamos aquí en familia. Bill, gracias por estar con nosotros aquí nuevamente en Nuestra Fe en Vivo. Gracias por invitarme. Realmente es un honor estar aquí contigo. La hija mayor de Bill, Debbie, está casada con el segundo de mis hijos, Rafael. Así que tenemos dos nietos mutuos que compartimos, Dani y Andrés. Así que tenemos, aparte de una amistad muy profunda y de muchos años en Cristo, pues tenemos vínculos que nos han unido y lo cual realmente nos hace muy cercanos las dos familias, la familia Brown, la familia Alonso. Y con la atención esa de los nietos, de quiénes son más. ¿Y quién consiente más o quién desconsiente más? O como decimos, los padres crían a los hijos, los abuelos los malcriamos. Bien, pues vamos a hablar un poquito de Bill. Ya hice una mención cubano, pero entonces Al nos va a contar un poquito. Cuéntanos un poco de Bill Brown. Mira, Bill Brown es cubano, aunque el nombre no me acompaña. Mi abuelo era irlandés, él emigró a Cuba al principio del siglo pasado. En su proceso conoció a mi abuela y la cubana parece que lo enamoró. Ajá. Y entonces se quedó en Cuba, tuvo una gran familia grande, nunca se fue de Cuba hasta el año 60, que por la situación política con Castro en Cuba, él vino para acá y mi abuela y vinimos nosotros también. Uh-huh. Y entonces era un muchacho, 13 años, así que ya saben la edad que tengo, pueden sacar la matemática. Vivimos unos tiempos bien difíciles aquí, particularmente los primeros años de exilio. Sin dinero, sin el idioma, aclimatándonos a una ciudad nueva y además una ciudad que no estaba acostumbrado a tener latinos. Uh-huh. Y como pueden ver, uso las manos, uh-huh, que eso es una buena señal de los cubanos también, que usamos las manos para hablar. Y entonces, Bill, solamente para ilustrar un poquito, porque es un punto muy interesante el que tú acabas de mencionar, el drama cubano que lo podemos llamar. Cuando viene, no vamos a entrar en toda la situación política de la situación, pero viene un cambio de régimen abrupto en Cuba, una dictadura viene a ser reemplazada por lo que aparentemente podía ser una nueva era, una nueva democracia, y ustedes saben la historia, llegan los hermanos Castro y comienza un tiempo terrible que aún desgraciadamente no ha terminado en Cuba. Pero esto hace que muchísimas familias se vean forzadas a salir de su tierra, Bill, y no voy a dar yo toda la explicación, pero tienen que salir, dejar prácticamente todo, no solamente la cultura, la tierra, sino dejar prácticamente los negocios, las casas, todo. Mira, en aquel momento había un temor de que iba a haber otra guerra civil muy sangrienta. Y las familias que podían deciden salir y sacar a la familia, sacar a los hijos particularmente. En aquel momento la expectativa que era que dentro de unos meses después íbamos a regresar. Eso no sucedió así y entonces nos hicimos miembros de esta ciudad. Yo hice todos mis estudios aquí, soy arquitecto. Mi esposa también, que la conocí en la universidad, que también es arquitecto, y aquí es nuestra casa ahora, es la casa de nuestros hijos que nacieron aquí y de los nietos también. Tú mencionaste algo también que valdría la pena solamente ampliar un poco. Cuando ustedes, la inmigración cubana, llega hoy día la gente conoce a Miami como una ciudad glamurosa, una ciudad con muchos rascacielos, artistas, en fin, el arte, la música, pero el Miami que tú conoces es un Miami pequeñito, Miami. Cuéntanos de ese Miami era un pueblo muy tranquilo. Un pueblo casi. Era casi un pueblo muy tranquilo. Eran todos americanos, anglosajones. Era un lugar, por ejemplo, South Beach era conocido como el cementerio de los viejos americanos que venían aquí a retirarse por el buen clima y no tenían dinero, pero era económico vivir aquí en aquel tiempo. Y entonces de pronto empiezan a llegar miles y miles y miles de cubanos con nuestra propia idiosincrasia, con nuestra propia cultura, con nuestro propio idioma, con nuestra propia comida, música. etc. Recuerdo mi padre tenía como 40 años cuando llegamos aquí y llegamos una familia de 5 con $500 y cada uno con una bolsa de ropa. Y entonces a empezar.
O sea que esos principios no fueron fáciles para nadie. Pero siempre yo me acuerdo que mi padre me decía, estamos en un nuevo país, hay que estudiar, tienes que tener una profesión para salir adelante. Y aquella generación fue muy especial en ese sentido. Tú pudieras tener a lo mejor hijos estudiando en Georgetown o en Harvard, y los padres lavaban platos en un hotel de Miami Beach. Y fue un grupo de personas muy trabajadoras, muy emprendedoras que se abrieron una nueva vida aquí en Hicieron Miami. De hecho, ustedes han hecho el Miami que hoy día conocemos, aunque ya ha habido otras inmigraciones de nicaragüenses, de venezolanos, de colombianos, sí, ahora, brasileños. Hoy en día la ciudad esta es impresionante, ¿no? Si para un sociólogo estudiar esta ciudad es fantástico. No, está catalogada como una de las ciudades más cosmopolitas, porque aquí prácticamente, sobre todo de Latinoamérica, aquí hay representación de prácticamente no hay un solo país donde no haya una presencia fuerte, centroamericana, sudamericana, caribeña, etcétera. Pero algo muy interesante, hace años vi un alcalde, no recuerdo su nombre, mencionó algo que a mí siempre me causa, dice, las dos mejores cosas que le han pasado a Miami fue el invento del aire acondicionado y la llegada de los cubanos. Porque esta gente realmente trabajaron muy duro, hicieron de este Miami lo que hoy día pues ya es una base cimentada muy sólida. Sí. Mira, Pepe, es verdad, los cubanos llegaron y esta ciudad tuvo un cambio grande. Con los años, otros pueblos de Latinoamérica han ido viniendo y la cultura, la riqueza cultural se ha expandido. Hoy en día yo te digo que yo tengo buenos amigos, hermanos de muchos países y se disfruta mucho la cultura de otros, la comida de otros, las tradiciones de otros pueblos. Esta es una de las ciudades en el mundo más multiculturales, porque aquí está representada no solamente Centroamérica o Sudamérica, aquí hay prácticamente de todos los países hay una presencia muy fuerte. Incluso Bill, hay un alcalde de Miami hace años, no recuerdo su nombre, que hacía una frase muy interesante, dice que lo mejor que le ha pasado a Miami fue el invento del aire acondicionado, lo cual disfrutamos, y la llegada de los cubanos, porque ustedes realmente han hecho de esta ciudad una ciudad muy sólida en todos sentidos. El cubano ha sido muy emprendedor, pero otra cosa que yo creo que el cubano ha ofrecido es unos brazos abiertos para otros inmigrantes de nuestra habla, aunque hablamos un poco diferente, pero que hablamos todos español. Y yo creo que los que han venido de afuera después se pueden sentir un poco más recibidos porque lo reciben personas que hablamos el mismo idioma. Así es. Ahora, Bill, vamos a retroceder un poco en la llegada tuya con tu familia aquí a Miami para que hablemos un poco de tu caminar de fe. Tú ya nos diste una pista, llegas un chico joven de 13 años. ¿Cómo era? ¿Ya había una vida espiritual en tu familia en Cuba? En fin, háblanos un poco de tu camino de fe. Mira, mi experiencia en Cuba fue fantástica. Una familia buenísima, muy unida. Mis amigos eran mis primos. Estaba en el colegio, los últimos 2 años en el colegio de Belén, una vida espiritual muy profunda. ¿Con los jesuitas? Sí, teníamos misas todos los días. Oye, entonces tienes ahora un papa jesuita, debes estar muy contento, un jesuita aquí. Ya me llamó y estamos felices. San Roberto Belarmino, el patrón de esta misión, también un santo del siglo XVI, también jesuita, así que mira, y está rodeado. Para mí esa espiritualidad tuvo un impacto muy grande en mis pequeños primeros años, al punto que yo escondido daba misas en mi cuarto en latín. Pero cuando vengo a los Estados Unidos con todas las presiones, con toda la inseguridad, con toda la soledad, porque mis padres se quedaron unos meses allá, etcétera, se me fue del compás, el compás lo perdí. La cuestión era sobrevivir. Aquí había que sobrevivir, aquí había que trabajar. Y empecé a trabajar de los 13 años que llegué, limpiando zapatos, cortando grama, lo que sea. Y entonces también después tenía que trabajar para pagar mis estudios. Mi padre todavía estaba tratando de establecerse y no podía, entonces era trabajar, estudiar, trabajar. Y en todo eso, y mi profesión es arquitecto. Amaba la profesión, la amo, pero se me convirtió como en mi Dios, en mi meta. Y gracias a Dios que conocí a Maida, mi esposa, arquitecto también, en la universidad. Me enamoré locamente de ella y
Le pregunté si se quería casar y nos casamos a los 9 meses de haber salido la primera vez. Y establecimos nuestra casa, empezamos a tener hijos y en un proceso con el segundo hijo que nos dijeron que pudiera haber nacido con algún problema, una noche oscura, Maida me pregunta, ¿quieres orar conmigo por Billy? Y yo como si el techo se me cayera en la cabeza. Yo le dije, yo no sé si puedo rezar contigo porque no sé si creo. Tan apartado me había ido yo de la iglesia del Señor. Pero me entró a mí entonces una intranquilidad de qué le pasó a ese niño que tenía esa fe. ¿Qué le pasó? Curiosamente, como Dios hace las cosas, el niño no tenía problema, era cabezón como el padre. Y 3 semanas después estaba yo en un cursillo de cristiandad, el cual mi padre había estado 2 años atrás de mí para que fuera. Pero eso es para tu generación, papá, no para la mía. Y ahí fue la primera chispa de escuchar las verdades de Dios, quererlas para mí, pero no sentirme que podía. Y después entonces tuve otras experiencias, ¿entiendes? Con lo que conocemos con la efusión del Espíritu Santo, con la renovación carismática, y la vida de nosotros hizo así un cambio 360 grados y nuestra vida cambió, nuestro matrimonio, gracias a Dios, cambió porque probablemente hubiéramos ido por malos caminos. Dios puso un fuego muy grande en mi corazón, que todos los días le doy gracias por ese fuego y le pido que lo mantenga vivo. Y entonces tenemos 4 hijos, tenemos 11 nietos. De los cuales dos de los los nietos compartimos. los compartimos, los 2 mayores. Soy parte de una comunidad de alianza hace 30 años ya. Amigos, hermanos, hermanas preciosas que quiero mucho. Y esta se ha convertido en la vida mía, que no la cambiaría por la de nadie. Vengan y cuéntame cómo ha sido tu vida. Yo no la cambio, la cambio por realmente el gozo, la felicidad que yo tengo. Hay que darle muchas gracias a Dios, Bill, por estos movimientos eclesiales que han cambiado la vida de millones de personas, ¿no? Cursillos que tantos años, nacido en Europa y después traído a América. Yo conozco muchísima gente que retomaron, digamos, por llamar así, su fe de bautizo, que estaba muerta, y Cursillos despertó. Cursillo ha sido y sigue siendo una obra poderosa aquí. De Dios, una obra de Dios realmente. Luego nace Renovación Carismática, que mucha gente, por cierto, le tiene miedo. No hay por qué tenerlo miedo, porque la iglesia es carismática toda. Pero bueno, nace este despertarnos a la acción del Espíritu Santo, que es realmente la novedad de Renovación Carismática, el Espíritu Santo que todos tenemos por el bautizo, ¿no? Dejarlo simplemente obrar, renovarnos. Y también ha cambiado millones y millones de almas. O sea, qué bueno que tú eres un fruto, yo soy también, tú lo sabes, de Renovación Carismática, que de un corazón de piedra nos ha hecho, no somos perfectos. Yo lo puedo decir por mi consuegro y por mí, no somos perfectos, así que no piensen que somos ya la perfección, ni mucho menos. Pero tuvimos un inicio a través de un movimiento eclesial. Así que gracias a Dios por los movimientos eclesiales. Y Miami es una ciudad muy activa apostólicamente. Ajá. El Señor ha bendecido esta ciudad con muchos movimientos, con muchas obras de evangelización. Queda mucho por hacer. Hay mucha gente todavía que no conocen al Señor, que no han oído su palabra, que la buena nueva que vino a traer Jesucristo y que Él mismo la predicaba y después los apóstoles la predicaban, todavía está ahí para ellos. Tú mencionaste algo que vale la pena solamente porque estoy seguro que tanta gente que nos ve en Latinoamérica pudiera darse cuenta de este fenómeno. Muchísimas inmigraciones que llegan a Estados Unidos tienen que empezar de cero, como tú lo has dicho, tienen que empezar abriéndose camino. Mexicanos, para qué decirlo, todos los campos, salvadoreños, hondureños. Y Bill, aquí hay un peligro, que es un peligro grande, ¿no? Que tienen que venir y tienen que meterse tanto en la parte de sobrevivir, que la parte espiritual muchas veces queda a un costado. Entonces hoy día hay que tratar de volver a toda esta inmigración, reencenderlos en su fe. Hay un trabajo enorme de evangelización en este país y en todo el mundo, pero estamos hablando de Estados Unidos. Eso es cierto, porque este país puede ser muy bueno y puede ser muy malo. Bueno porque tienes oportunidades de trabajo y de crear una economía. Malo porque hay
tanto corre, que no te da tiempo muchas veces para otra cosa. Pero yo sí me he dado cuenta que hay veces los más nuevos llegando aquí son los más prestos a oír el mensaje de Dios, porque ellos están deseando buscar pertenecer a algo, porque han dejado todo atrás en sus países, quieren pertenecer a algo. Y entonces cuando le hablas de la iglesia, le hablas del amor de los hermanos, de que pueden ser parte de algo, son bastante receptivos. Pero hay que estar ahí para podérselos traer. Lo mismo que hicieron ustedes los cubanos, de abrir los brazos a todas las inmigraciones, también ahora como iglesia, tener esa misma actitud, que además es lo que el Papa Francisco nos ha pedido, ¿verdad? Así es. Salir de las bancas, salir de nuestro confort, de la parroquia, incluso de los movimientos, y salir a esas periferias, que es toda esta gran gente que necesita oír de Jesús, y que nosotros somos los instrumentos, los mensajeros de esa buena nueva. Jesús vino para eso, para salvarnos y presentarnos el reino de su Padre. Nosotros somos una continuidad de la misión, y bendito sea Dios que podemos hacer lo que nos toque hacer a cada uno de nosotros. Billy, volviendo un poco a tu vida, tú eres arquitecto y te has desenvuelto junto con Mayra, tu esposa, en esa profesión de la arquitectura. Pero por otro lado, ¿cómo has podido tú, un profesional, también tomar un tiempo sustancial de tu vida para tener un enfoque apostólico? ¿Cómo has logrado balancear lo que es la profesión con el apostolado? Mira, no creo que haya sido nada que yo ideé y planeé. Yo estoy seguro que fue la gracia de Dios en nosotros, que nos dio esa gracia de darnos cuenta de que primero estaba el Señor, y estaba después nuestra familia, y después estaba el trabajo. A ver, repíteme esas prioridades, porque óigalo, porque ahora le voy a hacer. Primero, el Señor. Dios sobre todas las cosas. La palabra te dice, ama a Dios sobre todas las cosas. Después, la familia, porque no vale la pena de que tengas carros muy grandes o casas muy espléndidas y que el trabajo te haya comido, y entonces pierdes la familia y pierdes la fe. Y entonces aquí hay un orden Dios es un Dios de orden. Prioridades. Dios, familia, trabajo. Y trabajo. ¿Y por qué tanta gente las tiene a la inversa? Tiene trabajo, si acaso le sobra tiempo un poco a la familia, que es hoy una de las grandísimas crisis que hay, y Dios, no tengo tiempo para Dios. Mira, mi experiencia, porque yo he forzajeado con todo esto en mi proceso de madurar, la tentación o la inseguridad de no tener los bienes económicos, hay veces que nos llevan a exceder el trabajo. Hay que trabajar. Hay veces que hay que tener un trabajo, hay veces que tener dos trabajos. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero tienes que tener fe también que Dios te va a proveer y que Dios te va a dar, y que Él quiere que tú estés con Él y que quiere que estés con tu familia. Y yo cuando, en mi experiencia propia, por ejemplo, a mí me encantaba hacer un deporte, años atrás, jugar golf. Era bastante malo, pero me divertía. Y un momento dije, esto está mal. Y yo creo que eso fue gracia de Dios, esto está mal. Te estás divirtiendo, el único día que tienes lo estás utilizando para ti. Cuando terminaba estaba ya cansadísimo, y sin embargo tenía 4 hijos en la casa. Y entonces le dije... El tiempo de los hijos estaba dándose al golf. A mí. A ti y al... Y era egoísta. Y entonces eso fue una de las pequeñas cosas que me ayudaron a cambiar. Y después con el tiempo te vas dando cuenta. Y si te rodeas de la gente también que tú consideras que tienen, vamos a decir, el corazón bien puesto, vas viendo otros modelos y otros ejemplos, los cuales tú quieres emular. Hay 2 refranes que me vienen a la mente. Uno dice, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, la compañía hace un gran efecto en nosotros. Pero hay otro refrán también mexicano, no sé si lo hay en Cuba, que dice que el que con lobos anda, aullar aprende. O sea, que puedes aprender mucho de los amigotes, o tener amigos, como dice la palabra, buenos amigos que realmente son un apoyo para la vida de fe. Mira, la vida para mí, la vida espiritual, la vida de iglesia, la vida en el reino de Dios, es una de decisiones. ¿Creo en Dios? ¿Creo en Jesucristo? ¿Sí o no? Es una gran pregunta. La primera. ¿Lo voy a seguir? ¿Sí o no? Me dicen que hay un manual que se llama las Escrituras, que es la Biblia. ¿La voy a leer, la voy a aprender y la voy a poner en práctica? ¿Sí o no? No es muy complicado.
Además de eso, hay una de gracias y una de bendiciones impresionante. Hay veces que yo hablo con la gente y digo, pero pide la gracia, pide la bendición. Yo soy de los que creo que Dios tiene muchas bendiciones, sí. mucha gracia que quiere derramar, pero que quiere también que se la pidamos. Pedir y se os dará. Y entonces le debo pedir la gracia y la bendición de poder ser esos hombres y esas mujeres de Dios. Porque si eres de Dios, todo lo demás viene por añadidura. Y la vida cambia, la vida es diferente. Fíjate qué interesante esto que tú mencionas, creer y después seguir. La palabra dice claramente que los demonios también creen. O sea, no basta creer. No. Yo puedo creer intelectualmente, ¿no? Yo puedo recitar la profesión de fe, puedo creer los dogmas que la iglesia me propone, pero yo lo puedo creer acá, simplemente en un nivel meramente intelectual, teológico, si lo quieres llamar, como llaman, pero de eso a pasarlo a vida está el gran paso. Y es lo que hoy la iglesia, tanto nos insistió el Papa Benedicto, ¿no? Vivir la fe, por eso el año de la fe famoso, para que nuestra fe pase a ser vida y no se quede meramente en una fe, digamos, intelectual que no traspasa, que no va a la vida, es fe muerta. Mira, Juan Pablo II lo decía, el católico necesita tener un encuentro con Jesucristo. Y dice, tenemos mucha gente catequizada, pero no evangelizada. Y la evangelización significa, no es que te voy a presentar a Pepe Alonso, no es que te voy a presentar a un Bill Brown, es que te voy a presentar a Jesucristo, que fue el que entregó su vida por todos, que después fue levantado a la gloria del Padre, que hoy reina ahí, y que de bendición nos mandaron el Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos vivir nuestra vida. Y entonces ahí donde viene, yo creo que una de las grandes cosas que trajo la renovación carismática como un fuego del Espíritu, es avivar los corazones, corazones de los hombres. Juan Pablo II fue un papa con esta visión tremenda de la nueva evangelización, aunque él nunca usó esa palabra, con simplemente la carta apostólica que nos dio en el año 75, Evangelii Nuntiandi, ¿no? Pero yo hay veces que me remito hasta más, 2000 siglos atrás, Jesucristo. Cuando iba a ascender al cielo, ¿qué fue la misión que nos dejó? Mateo, Marcos, véalo, y Mateo 28, Marcos dice, vayan, lleven, transmitan la buena noticia. Jesús nos dejó esa comisión. Y lo he comentado en otros ambientes también, la gran omisión. Hemos fallado. Hemos fallado porque muchos pensamos que todo el mundo está ya bautizado, que todo el mundo ya está bien, y no, todavía tú lo has dicho, hay muchísimo que hacer. Hay muchísimo que hacer. La otra realidad también que tenemos que aceptar es que vivimos en la era en que vivimos una era de batalla espiritual. Hay algunos que no quieren oír el nombre de Satanás, pero es el mal espíritu que va en contra de lo que Dios quiere hacer. Y hay que reconocerlo, hay que aceptar lo que existe y hay que poder tener una vida de oración también que uno pueda pelear con esas cosas que o vienen de nuestra carne, ¿no? O vienen del pecado, o pueden venir del enemigo de los hombres y de Dios. Hay textos de la Escritura que yo digo que si usted no cree en esto, mejor no diga que cree en la Biblia, porque no podemos ni una sola palabra quitar, cuando aquí lo dice claramente San Pablo en la carta a Efesios, ¿no? Que nos dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas malignas de los aires que tienen poder y dominio. Aquí está la batalla espiritual que nos describe, San Pedro la describe, el león rugiente buscando. Y tú lo has dicho, hay una batalla espiritual. Hay una batalla. Hay un texto, no sé si lo llegaste a leer, Bill, un libro de Juan Pablo II que son como una serie de entrevistas que se llama Cruzando el umbral de la esperanza. Claro que sí. Y hay un párrafo que en otros programas lo he comentado, pero no me canso, que él habla de la lucha que hay por el alma del mundo. Dice que por un lado está la iglesia con fuerzas evangelizadoras, pero por otro lado dice, hay fuerzas anti-evangelizadoras que luchan por el alma de este mundo. Claro. Y es una batalla que no vemos, pero es real, que se opone a todas estas grandes gracias de Dios evangelizadoras. Qué bueno que lo mencionaste. Yo creo que las vemos, lo que no las queremos ver, porque es demasiado fuerte. Y entonces, por ejemplo, mi experiencia, 30 años de vivir en esta otra obra de Dios que es fruto de la renovación carismática, que son las comunidades de alianza, es vivir esto juntos, vivir el Evangelio
juntos como familia, juntos como hermanos, juntos como mujeres. ¿Por qué? Porque el ambiente, si estamos solos, el ambiente nos puede comer. Si estamos acompañados, es más difícil que me arranquen de la verdad, de la verdad. Y entonces, por ejemplo, mi experiencia con los hermanos que yo tengo, algunos ya de 30 años, me ha ayudado a mí tremendamente a mantenerme. Es una protección. Como una protección, a mantenerme firme. Antes de ir a unos mensajes, solamente te voy a poner un ejemplo del reino animal. Las manadas que hay en África, digamos, de venados, de diversos. Los leones, cuando van a atacar y quieren comer, no atacan a la manada completa. Están buscando a, ya sea el antílope o cualquiera de estos animales, el que se aleje de la manada o el que logren ellos que se aparte. Exacto. A ese es al que le caen, no le caen al grupo, le caen al que está aislado. Igual pasa en el reino espiritual. El que se aísla, ahí se lo come. dice San Pedro, anda como león rugiente. Yo digo, el que no ora, el león se lo devora. Vamos a ir a un breve descanso a estos mensajes y vamos entonces a volver con William Ferguson Brown, me encanta llamarlo Bill Brown, porque ahora vamos a hablar de algo que ya mencionó él en varias ocasiones y que yo sé que dijeron, ¿qué habla este señor? ¿Comunidades? ¿Está hablando de comunista? ¿Este es comunista por ser cubano? ¿Qué está hablando? Bueno, ahora volvemos y... Ese comentario es muy peligroso aquí en Miami. Vuelvo enseguida con Bill Brown. Quédese ahí con nosotros. Bien, Bill, aquí estamos de regreso. Tú has mencionado movimientos eclesiales, hemos mencionado cursillos de cristiandad, que Dios bendiga a sus iniciadores, hemos mencionado renovación carismática, que Dios bendiga también esta corriente que por todo el mundo sigue tocando tantos corazones. Y tú mencionaste una palabra muy interesante, que para muchas gentes tiene muchas facetas, comunidades. Tú mencionas que para ti ha sido una bendición el poder estos años vivir ya siendo miembro de una comunidad de alianza. Cuéntanos un poquito, ¿qué es una comunidad? Primero, bueno, la palabra comunidad dice común unidad. ¿Qué más nos dices? Bueno, mira, terminando lo que tú decías antes del break, del mensaje, es curioso que Dios nos llama personalmente. Te llamó a ti, yo no estaba ahí. Me llamó a mí. Yo tampoco estaba ahí. Tú tampoco estabas ahí. Y a cada uno de las personas que están viendo este programa de televisión, Dios los ha llamado a ustedes y los llama a ustedes personalmente. Pero ese mismo Dios que nos llama personalmente después dice, ok, quiero que te unas con estos. Con otro que yo también he llamado y que me han entregado a la vida, quiero que se unan. Y esa realmente es la iglesia que estamos llamados a vivir juntos. Mi experiencia ha sido renovación carismática por muchos años. Fui coordinador general aquí en Miami, vi maravillas de la gracia, del poder del Espíritu Santo que sigue manifestándose a través de esta obra de renovación. Y entonces surge en los años 70 y algo, la renovación en los Estados Unidos surge en el año 67, con unos jóvenes estudiantes de universidad en una universidad. Duquesne, en Pittsburgh. En Duquesne. Y entonces, unos años después, ellos empiezan a rezar juntos, a evangelizar, surgen los seminarios de vida en el Espíritu, empieza una gran obra. Y en ese momento, en los principios de los 70, algunas de estas personas empiezan a sentir un llamado de unirse. Y algunos reciben una visión que era, hay una historia bien interesante donde 3 hombres, uno de las Filipinas, uno de Nicaragua y uno de los Estados Unidos, todos grandes líderes. El de las Filipinas, el padre Herb Schneider, jesuita, pero toda una vida en las Filipinas. Chale Mantica, un empresario muy bueno en su país. Nicaragua. En Nicaragua era el líder, creo que era el líder de Cursillo. Cursillos. Y Steve Clark, que fue uno de los que estaba en Duquesne, en la universidad de esta.
y que empiezan con la cuestión de la renovación. Y fíjate que es interesante porque Steve Clark también uno de los líderes nacionales de cursillos en Estados Unidos. Como que un proceso. Sí. Y entonces estos tres hombres se encuentran en una conferencia que los invitaron y los presentan. Qué coreografía esta, ¿no? Los presentan. Y ellos empiezan a compartir entre ellos a lo que sentían que Dios los estaba llamando y que lo estaban dando los primeros pasos. Y era que Dios le decía que construyeran un baluarte a uno. El otro decía, tuvo una visión que construyéramos una pared. Y el otro, dice Dios que nosotros vamos a construir un muro. Y entonces dijeron, esto es muy raro, que de tantos lugares tan diferentes, Dios nos está hablando de la misma forma. Y ninguno era arquitecto. Y ninguno era arquitecto. Y entonces estos hombres se dan cuenta que hay algo aquí, empiezan a hablar juntos y a comunicarse. Y entonces ya todos habían empezado algún tipo de comunidad, de experiencia comunitaria, de convivir los unos con los otros, de compartir vida, de tener la meta de vivir el Evangelio a la mayor plenitud posible como laicos comprometidos, etc. Pero se unen y de ahí surge lo que es esta obra que ya la Iglesia le está llamando pequeñas comunidades. Antes tú leías los documentos de Roma y te hablaba de los movimientos. Desde hace algunos años ya te habla de los movimientos y pequeñas comunidades. Y entonces yo soy parte de esta obra que se llama La Espada del Espíritu, que tenemos comunidades en todo el mundo. En Latinoamérica, donde yo creo que tus programas se dan más, hay muchas comunidades en México, en Costa Rica, en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, en Ecuador y ahora hay una en el Perú. Pero hay en los Estados Unidos, en el Canadá, en las Filipinas, en Europa, están regadas por todos lados. Y secretas en China y en lugares donde no se pueden Siria, aparecer. En Siria, en el Líbano. Increíble, increíble, increíble. Tenemos una misión. La misión es construir un baluarte. Construir un lugar donde los más débiles podamos vivir. Y ahí podemos ser formados, ahí podemos crecer, ser protegidos y salir entonces a llevar la palabra de Dios. Y entonces tú dices, wow, y ya nosotros, Maydi y yo, reconocimos que ese es el llamado que Dios nos había hecho a nosotros, como se lo ha hecho a muchas personas. Si me permites, Bill, quisiera solamente ir un poquito a la palabra de Dios. No voy a hacer aquí un tratado bíblico ni nada por el estilo. Recién hemos celebrado Pentecostés, es una de las fiestas grandes de la iglesia. Usted sabe lo que llaman Pentecostés, le llaman el nacimiento de la iglesia. ¿Qué pasa con Pentecostés? ¿Solamente que quedaron en el aposento llenos del Espíritu Santo, aquellas llamas sobre la cabeza? No, Señor. Una de las consecuencias de lo que ocurre en Pentecostés allá en Jerusalén, y aquí si usted quiere ir a su Biblia, vaya usted después al capítulo 2 de la carta de Lucas, Hechos de los Apóstoles, y vea lo que dice del capítulo 2 en el versículo 42 en adelante. Y aquí dice que se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan, la Eucaristía, y en las oraciones. Por el temor se apoderó de todos, pues los apóstoles realizaban muchos signos y prodigios. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Y después menciona cómo realmente esto causó un impacto enorme, esta decisión que tú dices, sentir, no podemos vivir lo que es Pentecostés aislados. Tenemos que unirnos y nace la primera comunidad, la comunidad de Jerusalén, que es la comunidad madre de la iglesia. Y nosotros nace la iglesia. Siempre vemos ese pasaje de la Escritura como base de a lo que hemos sido llamados. Y no es obra de hombres, es obra de Dios. Por ejemplo, a mí me toca viajar y a mí me encanta, yo voy a Ecuador o voy a alguna comunidad en México o alguna comunidad en Europa y entro en las reuniones de ellos y es como si estuviera aquí en Miami en la mía. Cantamos los mismos cantos, tenemos la misma enseñanza, la misma formación, las mismas metas. Y yo tengo que decir, wow, esto es impresionante que Dios esté haciendo esto, porque esto tú no puedes diseñarlo humanamente para que dé el fruto y la forma que tiene en este momento. Sí, no es una organización, como dice el Papa Francisco, una organización non-profit organization. Esto es una obra de Dios. Mire, se me viene a la mente, Bill, también este pasaje anterior, si quiere, incluso a Pentecostés, cuando el Señor dijo, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Si usted ve lo que es una viña, los sarmientos donde está el fruto, están juntos, no hay una uva sola.
sino siempre es en racimo. Y yo creo que esto es una alegoría muy bonita. Es vivir nuestra fe unidos, apoyándonos unos a otros. Creo que es como el espíritu de la comunidad. Hermanos en Cristo para vivir juntos nuestra fe. Mira, yo estuve en España, tuvimos en el año 2007 una reunión del Consejo Regional Iberoamericano, pero en España, porque también las comunidades de España y Portugal pertenecen a la región iberoamericana. Y la reunión fue en un monasterio antiguo, al lado de un viñedo en La Rioja. Yo cuando vi el viñedo ese, que nunca lo había visto, nos bajamos del ómnibus, vi el viñedo, me tiré ahí a ver las matas de cerca. Y vi las uvas ahí, en persona, no en la fotografía de la botella de vino, sino las vi en persona. Mi reacción inicial fue coger una uva. No la pude coger. Estaban tan apretadas entre ellas, estaban tan juntas y estaban tan pegadas a la vid que yo trataba de arrancar una uva y no la podía. Y para mí eso fue una lección impresionante, lo que el Señor quiere de nosotros, que estemos unidos con Él, pero que estemos unidos entre nosotros para poder ser lo que estamos llamados a ser, y que el mundo y el pecado y Satanás no nos puedan arrancar. Y mientras pertenecemos y somos parte, vamos entonces a poder dar fruto. ¿Por qué? Porque entonces Dios se va a reflejar. Yo estaba leyendo algo reciente que creo que el Papa también lo decía, el Papa Francisco, que tenemos que ser como espejos, donde Cristo se pueda reflejar en nosotros para otras personas. Y que al reflejarse de eso, que las otras personas quieran ser como tú. No porque tú seas por tu perfecto, no, por tu propia fuerza, sino por la gracia de Dios, el Espíritu Santo, el llamado de vida que te ha hecho. Y como Dios, yo digo, oye, Dios ha invertido tanto en nosotros, no solo entregando primero como el gran regalo de entregar su vida por nosotros, pero a través de los años, la abuelita que rezaba un rosario por ti, la monja en el colegio, la tía que te daba buen consejo, los padres que te dieron esto, las misas que fuiste, los grupos de oraciones que participaste, como pudiste leer las escrituras. Dios ha invertido, porque todo eso viene de la gracia de Dios que llega a cada uno de nosotros. Me viene otra figura bíblica, Bill, esta vez de Pablo, cuando habla del cuerpo, ¿no? Que dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Ahora, el cuerpo no es una mano. El cuerpo es la mano, todo. El ojo, la oreja, el pie. Somos un conjunto de miembros diferentes, que eso es también algo lindo de las comunidades, que no se trata de unificarse, de ahora ser el unisex, que para mí eso es demoníaco. El unisex es demoníaco. Dios nos hizo diferentes. Y creo que ese es otro gran valor de las comunidades, ¿no? Que hay mano, que hay pie. Oye, ¿a ti no te ha pasado que de repente te empieza a picar la punta de la nariz? Y si tienes las manos atadas... No me digas eso, ¿qué? Te va a traer el síndrome de la pica. Pero ¿no te pasa cuando tienes un picor, aunque sea un picor? ¿Qué cosa se siente cuando uno no se puede rascar, verdad? Claro. Pero sin embargo viene en ayuda uno de estos deditos de la mano y te hace la rascarita y qué agradecido le estás al dedo. Del cuerpo. Y así el cuerpo. ¿No te parece que esa alegoría del cuerpo es válida en las comunidades? Definitivamente, definitivamente. Vivir dentro de... Obviamente es mi experiencia y cada uno habla dentro de su experiencia. La experiencia mía personal, de mi comunidad en Miami y de nuestras comunidades alrededor del mundo, que he tenido la dicha de poder conocer a bastantes de ellos por los servicios que me ha tocado dar, es un lugar especial donde uno puede llegar, vivir dentro de una ciudad amurallada, salir a pelear y volver, y ahí entonces eres cuidado, eres sanado, eres restaurado, ahí tienes tu comida, ahí duermes. Qué bueno, tocaste otro elemento que creo que vale la pena que lo amplíes, Bill. Estas comunidades, esta unidad de hermanos y hermanas en Cristo, con la diversidad de carismas, de dones, de cualidades, etcétera, también tiene una misión que es salir. Claro. Llevar adelante esta gran misión que nos dejó el Señor, pero teniendo un lugar donde uno puede, voy a poner una palabra quizá que nos ayude, a recargar las pilas, a recibir apoyo, a recibir formación, e ir a la misión. Pero hay esta iglesia, porque en realidad podríamos llamarles iglesia. Es parte de la iglesia. Es una expresión de iglesia. Es una expresión. Sí. Y entonces, a veces que pensamos un baluarte, como por ejemplo cuando yo fui a Ávila,
en España. Las murallas. Y vi las murallas aquello y digo, esto es lo que nosotros estamos haciendo. O por ejemplo, también aquí se habla mucho de en el oeste, cuando en el oeste trataron de moverse hacia el oeste. A los pioneros. A los pioneros. Y creaban fuertes. Los fuertes que vemos en las películas antiguas. Y entonces tanto las ciudades amuralladas como estos fuertes no son obras defensivas. Realmente fueron diseñadas como obras ofensivas, donde entrabas en un territorio que no era el tuyo y construías tu lugar y ahí era donde vivías, ahí es donde comías, donde te cuidaban, donde te formaban. Pero entonces salías afuera a ganar el territorio. Entonces estamos llamados a vivir ahí, pero que se abran las puertas y salir a nuestros trabajos, a nuestras familias, darle la buena nueva de quién es el Señor y que hay espacio para ellos en estas ciudades. Ahora, hay varias personas que cuando leí este texto ahora de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando leí el versículo 44, se les erizaron los pelos. Cuando dice, todos los creyentes estaban de acuerdo y todo lo que tenían en común lo vendían. Ustedes en estas comunidades viven juntos todos en una casa, todo el mundo vende sus propiedades y lo pone como aquí dice que lo ponían a los pies de los apóstoles. No. Estamos hablando del tiempo. Estamos hablando de ese tiempo. En el caso de nuestra experiencia, en cierta forma sí lo ponemos todo de todos. En el caso de una necesidad, el que necesite, nosotros le damos todo lo que le podamos dar. La hermandad cristiana. No, pero también hay el apoyo económico. Claro. Entiende, alguien tiene un problema con un hijo, o el carro se le rompió y no tiene dinero y necesita, ayuda. Eso lo hacemos. No ponemos nuestro dinero en una bolsa, ponemos nuestra vida en una bolsa y mi vida es tu vida y tu vida es mi vida. Yo me ocupo de ti, yo me preocupo de ti, honestamente, y tú de mí. Te sientes de pronto que te sientes completamente acompañado, que no estás solo. Sí participamos nuestros dones financieros y creemos que diezmar, que dar el diezmo es parte del plan de Dios. Y entonces de ahí sale también cuando hay necesidades en alguna persona en el cuerpo que lo necesita. Apoyarse. Claro, otra vez refiriéndonos ahora a Santiago, ¿no? La fe sin obras está muerta, ¿no? Claro. Tú puedes tener mucha fe y decir, ay hermano, cuánto te quiero, cuánto te amo, que Dios te bendiga. Como si ves a tu hermano pasar frío y no lo ayudas, eres un mentiroso. O sea, cuando hay necesidad, no hay que dejarlo solamente voy a orar por ti, sino si yo puedo, yo voy a apoyarte, voy a ayudarte, voy a echarle el hombro con hombro, ¿no? Para mí hay dos palabritas muy, muy importantes. Una, el ser. S-E-R. Estamos llamados a ser. A ser discípulos de Jesucristo. Estar adherido a Él. Y en la dimensión en que nosotros podamos crecer en nuestra vida espiritual y en nuestra entrega a ser de Dios, entonces estamos llamados a hacer. A continuar la obra de Dios, que es llevar la buena noticia esta. Yo ayer en mi oración personal escribía, porque escribo todas las mañanas, y digo, ¿cuántos en el mundo no conocerán a Dios todavía? ¿Entiendes? Hay una gran mayoría hoy. ¿Y qué necesidad? Yo lo digo por la alegría mía. Yo lo digo por la alegría mía. La alegría mía es completa por la fe y por la gracia y por lo que Dios me ha proveído. Pero Él está ahí. Yo sé que Él está ahí. Y a veces yo veo gente que no le veo eso, o no lo tienen, o nunca se les ha dicho, o por desgracia quizás cerraron los oídos. Pero eso no quita, porque Cristo fue hasta el final. Él lo cumplió y nosotros estamos llamados a seguir siendo fieles, a predicar el mensaje de la cruz, a enseñar, ¿entiendes? Que hay forma de vivir la vida cristiana en estos tiempos, hasta en Miami. Hasta en este glamuroso Miami, claro. Yo hablaba con un sacerdote de España hace unos días que pasó por aquí y me decía, Miami es como Sodoma y Gomorra, porque él viene de un pueblito pequeñito en España. Y yo digo, yo creo que es más como Corinto, que todos los barcos pasaban por Corinto, pero hasta dentro de donde dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios es el dueño de todo. Dios es el que lo provee todo y entonces estamos en buenas manos. Ojalá esta visión comunitaria se impregnara mucho más en todos los círculos de iglesia y no solamente en este grupo, la Espada del Espíritu, que han captado la visión y la están implementando y están ayudando a otros grupos a llegar. Esta debería ser una visión eclesial, incluso parroquial, Bill.
Hace años, me acuerdo de un pastor evangélico muy amigo mío, me ponía este ejemplo. Me dice, mira Pepe, ¿qué pasa si tú tienes un montón de ladrillos, pero los tienes apilados allá? Una pila de ladrillos. En la noche puede venir alguien, se puede llevar 20 ladrillos y tú no te vas a enterar. Dice, pero si tú esos ladrillos has construido una pared, un muro, con uno que te saquen, tú vas a notar ese hueco y vas a saber cuál es el que falta ahí. Yo lo pienso por esto, y no es por favor no me malentiendan, pero qué triste que muchas veces en una parroquia una persona se murió y después de 2 años ni se ha enterado alguien que doña Juanita, que venía todos los domingos y que era de la adoración eucarística y que era de la Legión de María, se murió. Hay veces que pasan años y nadie se enteró. Porque nos falta ese vínculo de hermandad. Es una dinámica diferente. Las parroquias tienden a ser muy grandes, proveen muchos servicios y hay veces tú vas 30 años a la misma misa, ves a la misma gente y no sabes cómo se llama. Bueno, y a mí tristemente me ha pasado, Bill, de que al momento de darnos el saludo de la paz, volteas al vecino de lado y no te quiere dar la paz. Yo pienso, ¿qué clase de comunidad cuando la celebración eucarística es esencialmente comunitaria, ¿no? Claro. Entonces, siquiera ese gesto de decir somos hermanos en Cristo, hay veces que ni siquiera ese gesto de darnos la paz en un momento se da, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo que no se puede crear una gran comunidad. Por ejemplo, tenemos parroquias aquí, tú sabes, aquí donde estamos instalados, la parroquia de Corpus Christi tiene miles de familias, es imposible que se conozcan. Pero Padre José Luis ha hecho algo muy inteligente, ha creado lo que él llama comunidades de base, para que haya, independientemente de la vida sacramental, haya también una vida de apoyo comunitario. Mira, aquí en Miami hubo un sínodo reciente. Hace un par de años. Hace un año. Un año. El año pasado. Y una de las cosas que salió las pequeñas comunidades. Y en hay como 8 parroquias pilotos donde están haciendo una estrategia de crear esas pequeñas comunidades. Yo aplaudo eso, porque eso es muy importante, porque da mucha vida. Y yo les quiero hablar un momento a los miembros de la Espada del Espíritu en estos diferentes países latinoamericanos que están escuchando. Los quiero, estamos en lo mismo. Y otra vez, esto no es plan de hombres. Esto es Dios. El Espíritu Santo, ese que hablamos de Pentecostés, que tú lo mencionaste, fue la bendición del Padre y del Hijo, cuando el Señor llegó al cielo. Ahora los vamos a bendecir, ahí va el Espíritu Santo. La renovación carismática no la crearon hombres. ¿A quién se le ocurre lo que pasó con la renovación carismática? Eso es pura gracia del Espíritu Santo, de revolver el Espíritu que estaba en nosotros, quitarle el polvo de arriba y darnos una nueva expresión. Las comunidades, igual que aquí hay otro movimiento de Emaús que ha cogido una fuerza impresionante. Hay muchas obras, ninguna cursillos que mencionamos tanto. Ninguna también es la única, hay muchas obras. Claro que cuando tú estás en una y te robó ya el corazón y te sentiste llamado a esa, uno tiende a hablar más de esa. Una última palabra, porque no se nos queda mucho tiempo, Bill. Tú mencionaste estos diversos movimientos. Qué hermoso sería que aún entre los mismos movimientos nos apoyemos unos a otros. Porque a veces hay la tendencia de que yo soy de este movimiento y no quiero saber nada del otro. Claro. Creo que ahí rompemos esta idea global de ser comunidad, no solamente una comunidad de alianza, sino una comunidad parroquial, una comunidad de movimientos, donde cada uno con su carisma, con el llamado que Dios le ha dado, pero que nos apoyemos en lugar de que haya rivalidad y haya celos y haya envidias. Qué hermoso sería que trabajáramos por el reino de Dios, cada uno donde Dios nos apoya. A nosotros, en el comienzo de las comunidades nuestras, el Señor nos dio una profecía. Y una profecía que nos dice, ustedes no son el todo, son parte del todo. Y yo creo que todas estas obras de iglesia, todas somos parte del todo. Lo que cada uno de nosotros a nivel personal tenemos que ver, ¿dónde me llama Dios a mí? Claro. ¿Dónde me llama? ¿Cuál es mi vocación? Y yo te aseguro que hay una vocación para ti. Sí. ¿Entiendes? Si tú no estás contento donde estás o no crees que estás creciendo, busca. Porque hay un lugar para ti y Dios es el que lo conoce. Porque ese fue el que te llamó en un principio y que no se te ha perdido. Tú no estás perdido, Dios está contigo. No me queda tiempo, Bill, espero que en otro lejano tiempo, no muy lejano tiempo, te vuelva a tener, porque hay otro punto que un día quiero hablar contigo, que es la primera comunidad, que es la familia.
Y cómo muchas veces si descuidamos esta primera comunidad y puedes. queremos venir a formar esta segunda comunidad o esta tercera comunidad, estamos mal. Tú lo mencionaste, Dios, la familia, que es la primera comunidad en la sociedad y la primera comunidad en la iglesia. La iglesia doméstica. Y que sin embargo tenemos muy olvidada esta comunidad. Fíjate, nosotros ahora mismo en nuestra comunidad tenemos una campaña de 1 año para fortalecer la vida familiar de nuestros miembros. Desde la relación del hombre con su Dios, de la mujer con su Dios, de la relación de la pareja, del orden en el matrimonio, de cómo criar a los hijos, la necesidad que tienen, y no solo de cogerla como un curso, sino que se haga vida. Como dice Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Oh, ya. Y entonces sepa lo que es la voluntad de Dios. Uh-huh. Y entonces tenemos que ser instruidos en cómo ser mejores padres y mejores esposos, uh-huh, para poderlo llevar eso a la práctica y que nuestras familias realmente sean esa iglesia doméstica. Otro refrán, hoy estoy muy refranero, que me acuerdo mucho, que dice, no se puede ser luz de la calle y oscuridad, uh-huh, de la casa. Que ni vaya yo a tratar de buscar, de formar comunidad, si mi primera comunidad básica, que es mi familia, right, ahí es una olla de grillos o es un problema. Hay que empezar por ahí. Aunque muchas veces la gente llega mal, uh-huh, a las comunidades. Y la comunidad le ayuda. Entonces la comunidad lo ayuda. ¿Por qué? Porque eso ya es un grupo establecido con formación, buenos consejeros, y entonces pueden ayudar a la gente. Pero por lo menos tuvo la gran sabiduría de buscar ayuda en un grupo que lo puede ayudar. Así. Bill, el tiempo se nos ha ido. No te digo adiós porque ya aquí ya lancé una nueva idea. En un futuro quisiera que volviéramos sobre el tema de comunidades y que lo enfocáramos mucho en algo que yo sé que ustedes tienen muchísima experiencia, que creo que les puede ser a todos nosotros de gran riqueza, que es esa primera comunidad. Así que queda la promesa hecha, la invitación hecha, que en un futuro volveremos a tener a William Ferguson Ya Brown. la acepté. Ya la aceptó, así que ustedes han sido testigos. Vamos a tener una nueva charla sobre la primera comunidad de la familia. Ya saben, la invitación de siempre. Viva una semana más, para que si la próxima semana Dios nos la concede, aquí estemos nuevamente en Nuestra Fe en Vivo. Hasta entonces.